escenario de las ideas, dos gigantes emergen de la niebla del tiempo. Karl Marx, con su martillo forjado en la lucha de clases, y Max Weber, con la pluma afilada de la racionalidad. ¿Quiénes fueron estos titanes y cómo sus ideas siguen resonando en nuestro presente? Descúbrelo en este épico duelo intelectual. Hola, mi nombre es Emilia Estela Liz Alexandra Camacho Gutiérrez y con mis compañeros William Frank Cujar Gutiérrez y Charif Alexandra Suárez Rojas, el día de hoy vamos a hablar sobre las ideas de Karl Marx y Max Weber y su impacto en la política actual. Así Hola que a vamos todos. a ver. Bueno, primero que todo vamos a iniciar hablando de Karl Marx, que es un pensador alemán del siglo XIX, maravilloso, conocido por criticar el capitalismo y también por esa propuesta al materialismo histórico. Considero que la primera idea que queremos destacar es la lucha de clases, porque él decía que de cierta manera la historia está marcada por las sociedades, pero no solo por las sociedades, sino por esta historia de conflictos que se ha dado entre clases y que en esa época se daba entre la burguesía y el proletariado. Entonces, hoy como tal vemos esto reflejado en la desigualdad económica, pero también en los movimientos que luchan porque se mejoren las condiciones de vida, porque se mejoren las condiciones laborales o en las protestas sociales que hacen ciertos grupos frente a los sistemas que concentran la riqueza y el poder y que nos oprimen. La segunda idea clave de Marx es la del poder de la ideología. Para él, las ideas dominantes, de cierta manera, en una sociedad no son neutrales, sino que reflejan también esos intereses de quienes detentan el poder económico, y esto también pues sigue vigente, porque muchas veces los discursos que escuchamos en los medios de comunicación o desde el poder político hacen parecer que son circunstancias naturales, la comunicación u otro tipo de ideas, pero en realidad no son circunstancias naturales, sino que son el reflejo o el resultado de esas estructuras desiguales que se siguen perpetuando a lo largo del tiempo. Hola, mi nombre es William. Voy a hablarles de alguien muy importante que es Max Weber, que es un sociólogo, politólogo y economista. Fue fundador de la sociología comprensiva y pues su estudio principalmente se basó sobre la racionalización, el poder, la burocracia y la acción social. Una de las partes más importantes dentro de sus postulados es el tema de la vocación política, en la cual no es un solo trabajo, sino es un compromiso ético y de responsabilidad con tener el servicio público. Y esto pues debe ser con obtención de valores. Principalmente dice que se encuentran dos tipos de ética. Una de ellas es el compromiso ético, que es algo que, de quien vive para la política. Esta persona actúa con principios firmes sin importar las consecuencias. Como la otra es la ética en profesión, que vive de la política, que se considera las consecuencias reales ante las decisiones. En pocas palabras, este determina algo muy importante ante el compromiso, ante la responsabilidad. Em, También se planteaba la necesidad de la conjunción de las ideas basadas a estas responsabilidades y que esas acciones tomadas basadas en la actualidad política, esto se estaba transformando en los partidos políticos en la actualidad, transformándose más como una actividad profesional y burocrática. Que tiene ciertos impactos o consecuencias en la política moderna, ya que si se amplía mucho una sin manejar el equilibrio, esta podría generar un poco de deshumanización. Por eso dice que se requiere mucho el tema de los valores, como principalmente como es la pasión, la responsabilidad y el juicio, y esto haciéndole frente a la racionalización. Entonces, la racionalización, pues como lo plantea Weber, se organiza bajo unas lógicas de racionalidad y de una forma en la cual debe ser eficiente. Permite que los procesos sean más eficaces, y permitiendo el tema de que sea burocrático en los estatales. La gestión de la tecnocrática de la política y el tema, pues como la desventaja de la deshumanización de las decisiones, por encima, que es basado en la eficiencia. Algo que es muy importante, se podría decir que la racionalización es un proceso simbólico de constante debate entre los intereses particulares y colectivos. Esta juega mucho el tema del individualismo como una unidad de rechazo ante la determinación de la historia. La racionalización aumenta en la eficiencia en la administración, pero también amenaza mucho la libertad individual. Y pues se encuentran dos formas de la racionalización, ya sea formal o también se encuentra la material. La formal es la eficiencia del óptimo uso de los medios para alcanzar los fines. Y la racionalidad material o sustantiva se orienta a la acción según a lo ético y a lo moral, según los valores y los valores y los morales que se encuentran. Y pues si esta no llegase a funcionar, este último método, entonces produce un desencantamiento del mundo, así lo determina Weber, y hallaríamos la jaula de hierro de la burocracia. Algo también que
plantea es los tipos de dominación, que es la carismática, la tradicional y la legal racional, que hoy en día se reflejan mucho sobre el tema de los liderazgos populistas, el tema de cómo los gobiernos apelan los valores históricos o religiosos y los estados modernos se rigen hoy en día por temas de la, que- de las normas. La burocracia, para finalizar, que es algo también muy importante, ya que se nombra en la racionalización, es un organismo muy eficiente, basados, pues, obviamente, en la racionalidad. Juntos son componentes de uno del otro, y, pues, como lo decía anteriormente, está basado sobre el tema de las normas, y basada está como una forma de una autoridad, en la cual se genera una división de trabajos, y, pues, se premia el acceso al mérito por conocimiento o por experiencia. Eh, y, pues, rechaza la conveniencia familiar o personal, que esto basa mucho en el tema de que em, es como lo determina Weber, dice que es una máquina de precisión que es predecible y controlable, pero en algunas cosas, como es la desventaja, a veces dice que cuando tiene mucha eficiencia, esta ya pierde una parte de su control interno. Entonces, principalmente dice que, pues, la burocracia es algo, pero debe ser manejado con equilibrio, porque si no, pues se plantea el tema de la deshumanización y pues esto no obedece a una persona, sino es a un deber impersonal. Muchas gracias. Con Max Weber, quienes hacía reflexiones sobre las acciones sociales. Por eso hablaremos de dos ideas súper relevantes e interesantes para la historia de la política, y es la primera sobre la realización, el hecho de cómo las sociedades modernas organizan sus vidas de manera distinta, más calculada, más eficiente, para poder así organizar su vida social. En la burocracia del Estado, los sistemas se gestionan de manera distinta con criterios de productividad, principalmente en el área de la educación y de la salud, donde en estos no se tienen en cuenta los márgenes de error humano. Y bueno, la segunda idea es sobre la tipología de dominación legítima: carisma, tradicional y legal racional. De hecho, muchos mandatarios y líderes políticos lo que hacen en estos momentos es utilizar el carisma como una herramienta de poder para poder influir más. Otros prefieren irse por lo tradicional u pasar a lo religioso. Y lo que hace Weber en este caso es ayudarnos a comprender estos tipos de liderazgos. Marx y Weber vemos que aunque tenían enfoques distintos, ambos están presentes en la forma como analizamos la política hoy. Marx nos habla de las estructuras, la desigualdad y también del conflicto, pero Weber, en cambio, nos permite entender cómo se justifica el poder y cómo se organiza socialmente. En un mundo donde hay crisis económicas, líderes populistas, conflictos sociales y desafíos democráticos, la verdad, volver a estos autores nos ayuda a tener más herramientas para pensar críticamente. Estudiar estas ideas no solo pues, fue un ejercicio académico, sino que es una forma de aprender cómo se construye el poder, cómo se sostienen las desigualdades y qué posibilidades tenemos de transformación como sociedad. Gracias por ver nuestra exposición. Esperamos haber contribuido a comprender mejor el valor de estos autores clásicos en el análisis del presente político. Y los invitamos a reflexionar sobre cómo estas ideas pueden ayudarnos a construir una sociedad más justa, crítica y consciente de sus procesos.